El colmo, 4 policías fueron detenidos por extorsión. Si no pagas 10.000 soles, más de 3.000 dólares te incriminan. Una verdadera tragedia envolvió el último superclásico del fútbol peruano y la Corte Suprema falló en favor de las empresas tras anular un decreto muy polémico del gobierno de Castillo sobre la tercerización. Todo eso y más en esta edición de La Alarma, porque nadie la quiere escuchar. Comencemos con una de las noticias más insólitas de este video. Según la investigación realizada por la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura, el 17 de marzo de 2026, 4 policías ingresaron a una vivienda en la precitada ciudad y amenazaron a 2 mujeres con lo siguiente: si no nos dan 10.000 soles, las sembramos. Para los que no conozcan el término en el contexto de la criminalidad, se refiere a que van a colocar droga para incriminarlas como si hubieran estado en su posesión y detenerlas. Pero las vulneraciones no acabaron allí, ya que luego obligaron a una de las víctimas a ingresar al vehículo de los efectivos para recoger el dinero de parte de un familiar. Después de cumplir con su cometido, se retiraron. Afortunadamente, las víctimas presentaron una denuncia verbal ante la fiscalía y se logró la captura del grupo conformado por 3 suboficiales y un alférez. Según la nota de prensa del Ministerio Público, parte de los medios probatorios consisten en grabaciones de parte de las agraviadas y también los registros de cámaras de seguridad. Así, los 4 denunciados fueron detenidos y se encuentran siendo investigados por los delitos de cohecho pasivo en la función policial, concusión, extorsión y secuestro. La verdad es que no sabía qué título ponerle a esta sección porque ya es el colmo que los policías estén extorsionando de manera tan libre. Seguramente tenían alguna información sobre las agraviadas, pero no deja de ser irritante y hasta aterrador, porque las posibilidades de toparte con un funcionario así no son nulas. En fin, esperemos que la justicia actúe de manera efectiva y eficiente en este caso. Pasemos al siguiente apartado. En esta sección más alegre tenemos que durante la última Semana Santa se estrenó la nueva película de Mario Galaxy, de parte del estudio de los Minions. No la he visto, pero según Box Office Mojo ya superó los 300 millones de recaudación en todo el mundo. Eso sí, todavía le faltan unos cientos más para alcanzar a la película más taquillera del año, Pegasus 3. Viene de China y por lo que vi trata sobre carreras. China lidera en producciones cinematográficas si nos referimos a la recaudación en los últimos años. NESA 2 consiguió el indiscutible primer lugar de 2025 y superó a pesos pesados como Zootopia 2 o Lilo y Stitch. Evidentemente hay gente que dice que los números están inflados, pero bueno, si se llega a destapar algo de eso, lo veremos en este canal. Volviendo a Mario Galaxy, lo que me pareció curioso no está relacionado a Perú, sino a México. Me apareció una polémica sobre un consumidor que quería lo que ellos llaman una palomera, en este caso de Yoshi. Son los típicos coleccionables que venden en los cines cuando hay una película popular y sirven para llevar, como sea que se llame en tu país, esto que estás viendo acá. Por lo que entendí de la discusión, el primer trabajador del cine que aparece en el video le exigió tener una membresía para adquirir el producto, que no estaba disponible en venta general. Entre varios cortes del video se observa que retira algunos avisos del cine de los stands y se pone a insultar a otro trabajador. Después se aprecia un nuevo corte y de manera difusa interpreto que un guardia y luego efectivos policiales detienen al sujeto mientras grita. Los medios del país del norte dicen que esto último sucedió en el metro de la Ciudad de México. Yo no lo conozco, así que ahí lo tienen. Para este caso se debe precisar también el contexto de los revendedores. No es extraño que se acerquen individuos a comprar estas mismas palomeras, como le dicen, en cantidades desorbitadas. Esto no sucede porque son los mayores fans de Yoshi o de los Vengadores, sino que luego se van a las redes sociales a ponerlas en venta a precios muy elevados. Si conoces algo más de estas modalidades de negocio, entre muchas comillas, tal vez te suene familiar las roscas del Costco que se hicieron populares en estos últimos años. De hecho, esto sucede a escala mundial con ítems de colección como cartas Pokémon o juegos retro. La oferta se extingue para que la demanda insatisfecha se vea obligada a pagar precios que llegan a ser absurdos. En fin, no nos desviemos tanto del tema. El punto es que para evitar dicha clase de situaciones, muchos negocios limitan la cantidad de artículos que puede adquirir una misma persona. Por lo que vi, primero se aperturó la venta a los miembros del programa del cine y luego se realizó la venta general. Al final, algunos usuarios de internet acusaron a este consumidor de dedicarse a la venta de coleccionables en esta modalidad de especulación. Como seguro lo esperas, no lo felicitaron precisamente. Si esto último es verdad o no, no lo sé con certeza, y en todo caso tampoco sé cuál opción sería mejor para esta persona,
porque su actitud coincide con estos acaparadores. Este 4 de abril se disputó la última edición del Clásico del fútbol peruano. Universitario de Deportes se hizo con la victoria por la mínima diferencia, pero lo cierto es que este encuentro quedó marcado por la tragedia ocurrida el día anterior en el estadio Alejandro Villanueva. Después de horas de confusión, se pudo saber que existió una víctima fatal y varias decenas de heridos como consecuencia de una avalancha de hinchas que ingresó al estadio de manera desmedida por la tribuna sur, en el marco del banderazo realizado previo al encuentro. Durante la tarde del sábado, el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud declaró que la mayoría de los heridos fueron dados de alta. El resto se trata de 6 pacientes que estarían siendo atendidos en el Hospital 2 de Mayo. Por lo menos 2 se encuentran en estado crítico. Asimismo, el comandante general de la Policía Nacional del Perú informó en rueda de prensa que, al menos de forma preliminar, lo que habría ocasionado las lesiones es el vencimiento de una de las contenciones de las gradas en la mencionada Tribuna Sur. Por lo pronto, la Municipalidad de La Victoria clausuró el estadio mientras se desarrollan las investigaciones en diversos frentes, incluyendo, por supuesto, las actuaciones del Ministerio Público. Supongo que ya lo sabes si eres de Perú, pero llevamos un par de semanas en otoño. El tema es que si no te has dado cuenta, no te culpo, porque en muchos lugares del país la gente sigue achicharrándose como si fuera 15 de enero, incluyendo varias zonas de la costa. Esto sí fue informado por las autoridades, pero para los que son del team frío, parece que el verano ya ha permanecido demasiado tiempo. Que yo recuerde, el 2025 fue parecido. De hecho, recién a inicios de mayo noté que la temperatura durante el día se redujo de forma considerable, y los días recuperaron esa tonalidad gris que ya todos conocemos. Antes de pasar a la siguiente temática, dime si eres team frío o team calor y por qué los del otro equipo carecen de derechos. Cerremos este video con otro tema serio, pero en el fondo, aunque sea, es positivo para un grupo claro, las empresas. Volvamos por un momento a 2022. Durante el gobierno de Pedro Castillo. En febrero de ese año se publicó el Decreto Supremo 001-2022-TR, que lleva este largo nombre, pero que en resumen se trata de prohibir que las empresas tercericen el núcleo del negocio. Para tenerlo claro, se agregó una definición al término precitado, pero mejor te la voy a leer y tú mismo dime si carece de ambigüedad. Para identificar el núcleo del negocio en el caso concreto, se debe observar, entre otros, el objeto social de la empresa, lo que le identifica a la empresa frente a sus clientes finales. Creo que esto está mal escrito, ¿o soy yo? El elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado en el que desarrolla sus actividades, la actividad de la empresa que genera un valor añadido para sus clientes y la actividad de la empresa que suele reportarle mayores ingresos. Ahora, si buscamos en internet podemos encontrar publicaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo donde se puede entender cuál era el objetivo de la norma, ya que se buscaba evitar situaciones en las que dos individuos que realizan la misma labor ganen montos completamente dispares. Es decir, en el caso de la tercerización, la relación que existe entre la empresa que contrata y la persona natural o jurídica que presta el servicio es de naturaleza civil, no laboral como ocurre con los trabajadores. Esto quiere decir que no tienen derecho por norma a beneficios sociales como gratificaciones, vacaciones o CTS. Se les paga solo lo que diga el contrato, por así decirlo. Esto obviamente alivia a las empresas a la hora de requerir servicios muy comunes como seguridad, limpieza y otros que engrosarían bastante la planilla, pero también les ha dado la posibilidad de desnaturalizar las relaciones laborales para ahorrarse dinero de forma ilegítima. Un grupo de la informalidad laboral está conformado por trabajadores que solo reciben pagos a través de recibos por honorarios, cuando no debiera ser así. A pesar de eso, las clínicas son un claro ejemplo de instituciones a las que les afecta particularmente esta norma. En lo que respecta a la atención de pacientes, no se trata de una sola entidad enorme que cuenta en planilla con los médicos de cada especialidad, sino que precisamente se terceriza con proveedores del servicio que muchas veces son empresas creadas por los propios profesionales. Y ni hablemos de la realización de exámenes. En el mercado se pueden encontrar compañías dedicadas a la importación de las máquinas necesarias y a la dotación de personal entrenado, así como a la capacitación para utilizar estos dispositivos. Con lo que te he comentado, no debería parecerte extraño que la norma que hemos visto fue y es muy polémica. Personas jurídicas de diversos rubros comenzaron a presentar demandas de amparo para lograr la inaplicación de este decreto supremo,
por vulnerar sus derechos a la libertad de contratación y a la libertad de empresa. Algunas lograron un fallo favorable, al menos en primera instancia, y otras no. En ese contexto, se acumularon también demandas de acción popular ante la Corte Suprema. No hablo del partido político, sino del proceso constitucional que procede justamente contra esta clase de normas, para que se declaren nulas. Por cierto, dentro de las entidades que demandaron se encontraba la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias y hasta Sedapal. Así, a inicios de este mes de abril se conoció que la Corte Suprema revocó la sentencia de primera instancia, se declaró fundada la demanda de acción popular y nulo el decreto supremo del que hablamos. Y con eso cerramos esta segunda edición de La Alarma, porque nadie la quiere escuchar. Me despido no sin antes saludar a los miembros del canal, suscríbanse y nos vemos en otro video. Saludos.